Bueno, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones semanal para el día de hoy, 20 de junio del año 2023. Mm, Estamos entonces primero presentando la entrega de resultados de este mes. A la fecha llevamos una rentabilidad del 6.82% frente al Standard Poor's que llevaba hasta ayer, hasta el viernes, el 5.50%. Saben, el mercado está retrocediendo hoy algo. Pueden haber algunas modificaciones aquí significativas. La caída máxima del Standard Poor's, 1.44%, perdón, 0.38% frente al 1.44% de nuestro portafolio. La desviación estándar también ha sido más alta, la del portafolio este mes. Ustedes pueden observar, 0.96. La correlación se mantiene en 0.81. Tenemos entonces un beta más alto y básicamente el movimiento está generado en estos primeros días. Este beta más alto está generado en estos primeros días donde se presentó un mercado, digamos, muy plano en esa potencial ruptura que existía en los 4.200 del Standard Poor's. A la fecha, las acciones que más han colaborado a generar ingresos en el portafolio son, en primer lugar, Tesla, tal vez la única empresa del Standard Poor's y del Dow Jones que está subiendo hoy, o una de las pocas mejor que está del índice Nasdaq que está subiendo el día de hoy, Nvidia y Oracle, y las compañías que más han destruido valor en el portafolio para este mes son United Healthcare, después de la entrega de resultados, presenta una caída de más de 15%, Amazon y ExxonMobil. A la fecha, nuestro portafolio está compuesto de la siguiente manera. Continuamos con una posición importante en consumo. Recordemos que esa tal vez es nuestra mayor apuesta para este mes. Y adicionalmente, hoy en día tenemos una posición relevante del healthcare. La disminución que se ha presentado durante los últimos días en digamos, la corrección que se ha presentado también en los últimos días en las acciones de tecnología, nos han llevado a tomar la decisión de disminuir las posiciones en las mismas, algo que pues pareciera ser, ha sido muy bueno o muy positivo en el portafolio, por cuanto desde el día viernes empezamos a ver retrocesos nuevamente en este sector. Ustedes pueden ver aquí Tesla tiene una de las posiciones más relevantes, la acción se continúa eh, moviendo muy bien y a la fecha solo tenemos un apalancamiento del 18%. Pasemos entonces a observar qué ha ocurrido con el mercado. Pues realmente no ha pasado mucho. Destacar sí, la semana anterior, ustedes saben, fue una de las mejores semanas para el Standard Poor's en mucho tiempo. Y simplemente quise traer a colación esta tabla que me pareció interesante, donde ustedes pueden observar cómo en el caso de los 114 primeros días del año, es decir, hasta el día viernes, se hizo básicamente un comparativo para ver qué ocurría después de esos 114 días. Entonces, ok, el primer punto de observación interesante. Cuando hay una valoración muy alta en esos 114 días, en esos 100, más de 100 días, los primeros 100, miren ustedes que en lo que resta del año siempre hay una corrección o casi siempre hay una corrección. Pero cuando hay una valoración más o menos entre el 14 al 16%, el resto del año, entre el 14 y el 16%, el resto del año también se observa, digamos que una continuidad en esa tendencia. Obviamente estos temas estadísticos no son 100% acertados, pero es algo que definitivamente es interesante en la medida en que lo que se observa para el cierre de año generalmente son números mayores en términos de valoración y esto sí que está atado muy en línea, digamos, a lo que habíamos observado la semana anterior de muchos analistas que estaban empezando a modificar todo lo que tiene que ver con su target para el precio del Standard Poor's en los próximos años. Entonces, bien interesante eso. Podría entonces existir una valorización adicional y, por supuesto, tenemos que ver más adelante si esa tendencia continúa.
Algo que también es relevante, digamos, en lo que ha ocurrido durante estos primeros meses es ver cómo como se llaman las 7 grandes o las 7 más importantes, son estas compañías Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia ahora, Tesla y Meta, Facebook, básicamente son las que han generado la valorización del Standard & Poor's en estos más de 100 días corridos del año. Y por supuesto, pues ustedes saben, básicamente todas estas empresas hacen parte del sector tecnológico. Por otro lado, las 493 compañías restantes del Standard & Poor's, la gran mayoría de ellas ni siquiera ha presentado valorización. Entonces, yo creo que una de las estrategias o de las conclusiones a las que podemos llegar aquí es que no hay que perder de vista estos sectores y estas empresas, por cuanto cuando las personas empiecen a ver que aquí hubo una sobrevaloración potencial, podrían entonces simplemente hacer una rotación hacia el resto de empresas. Miren ustedes que definitivamente continúa siendo el sector institucional, tal vez el sector que menos se ha valorizado o que menos ha sido beneficiado con este gran boom de acciones en lo corrido del año. Cuando uno va a mirar cómo están ellos posicionados, no las expectativas que tienen, sino cómo están posicionados, miren ustedes que la posición que tienen la gran mayoría de fund managers está en el sector de bonos, con un incremento bien importante en esta posición y sigue aumentando, y definitivamente ellos no le creyeron, y era la posición que tenían, no le creyeron para nada a el sector accionario o al mercado accionario. Entonces aquí lo que podemos analizar y concluir es que definitivamente sí fueron los inversionistas del sector real los que aprovecharon esta valorización de las acciones para el año 2023. Por el contrario de todas esas posiciones que tomaron los grandes bancos en Wall Street, que se mantuvo muy defensiva en estos primeros casi 120 días. Pasemos a mirar entonces aquí para finalizar cómo ha ido evolucionando la inflación. Ustedes saben que la semana anterior se dio a conocer ese dato tan importante y aquí por fin conocimos que la inflación anual se acerca a ese 4%. Recordemos que la inflación o el target objetivo está por los lados del 2%. Y a raíz, digamos, de las medidas que ha tomado la Reserva Federal, no sabemos si han sido buenas, exactas, a tiempo o en desatiempo. Eso, muchas de esas respuestas las vamos a obtener esta semana. El mercado definitivamente, aunque ustedes vean aquí, que por primera vez en mucho tiempo se ve un cambio sustancial entre la tasa de los fondos federales y la inflación, es decir, hay un cruce otra vez que debería mantenerse positivo en el largo plazo, como es estos casos desde el año 1990 hasta el 2000, aquí podría empezar esa tendencia nuevamente. Lo más relevante es determinar si las potenciales medidas de la Reserva Federal van a ser suficientes para que la inflación objetivo llegue por fin a esa meta en ese rango cercano al 2%. Lo que dicen los expertos ya con apuestas reales es que el próximo 26 de julio definitivamente la Reserva Federal volverá a incrementar en 25 puntos básicos sus tasas de interés. Yo ya analicé todas las demás fechas que vienen hasta lo que resta del año 2023 y por ahora no existe, aunque Jeremy Powell dejó entre líneas que podrían haber 2 incrementos más en la reunión, en la rueda de prensa la semana pasada. De todas maneras, en lo que tiene que ver con futuros de contratos, no existe por ahora ninguna otra fecha donde se vea un movimiento adicional al alza. No, no por ahora, no. Lo que sí es concluyente es que el próximo 26 de julio definitivamente debe haber un movimiento al alza. Todo lo que está ocurriendo aquí no ha afectado para nada, digamos, la motivación de los inversionistas
sobre el futuro del mercado accionario y digamos de todo el sector financiero en el corto plazo, ¿no? Pero aquí definitivamente tenemos que estar muy pendientes porque esta semana tal vez la noticia más relevante, independientemente a lo que viene con resultados, eh, entregas macroeconómicas en el calendario, independientemente a todos esos resultados, lo más relevante va a ocurrir el día de mañana miércoles y pasado mañana jueves, cuando Jeremy Powell deba testificar ante el Congreso, primero ante la Cámara y después el día jueves ante el Senado, porque le van a preguntar mucho acerca de todos estos movimientos que ha hecho la Reserva Federal y por qué una de las grandes preocupaciones que tiene el mercado hoy en día es por qué el mercado inmobiliario empieza a mostrar unos signos de depresión que ustedes saben que para nosotros es muy relevante. Las últimas cifras que tienen que ver con construcciones nuevas son muy positivas, pero una cosa es que se estén construyendo viviendas y otra que es más preocupante o que es preocupante es que los americanos están empezando a tener una cultura de impago que podría convertirse en un problema grande. Y esa cultura de impago no es nada más causada sino por las altas tasas de interés. Entonces, básicamente lo que va a pasar el día de mañana y pasado mañana, es decir, es preguntarle a Jeremy Powell de manera concreta, ¿ustedes creen que realizaron los movimientos en el momento adecuado? ¿Ustedes creen que con 2 movimientos va a ser suficiente para alcanzar esa inflación target del 2%? ¿En cuánto tiempo vamos a ver una recuperación real de la economía en Estados Unidos? Entonces, estos cuestionamientos, obviamente, que para nosotros y para ustedes son muy importantes tratar mm, tratar de entender, ¿no? Por eso los invito a que estemos muy pendientes en estos 2 días de esas conclusiones. Cuando uno va a mirar lo que ha pasado con el indicador VIX, pues debería no preocuparse por ahora, ¿no? Porque estamos en un nivel muy, muy bajo del VIX, donde se muestra en teoría que el mercado está tranquilo. Pero ojo, porque cuando uno mira esta gráfica que nosotros montamos desde hace mucho tiempo y estábamos apuntando a una zona de resistencia muy cercana o arriba de los 4.400 puntos, miren ustedes que en estas jornadas, en estas 2 últimas jornadas, las del día viernes y sobre todo la del día de hoy, empieza a mostrarse, y aquí también lo pueden ver por el indicador de MACD e incluso el histograma, se empieza a observar tal vez que podría empezar a presentarse una corrección natural del mercado, ¿no? Por ahora no es una corrección que signifique que vamos a entrar en una crisis, simplemente es una corrección que se da normal y de una manera lógica después de una valorización tan importante. Entonces aquí lo que vamos a ver es un mercado que tal vez empiece a respirar un poco y que si el día de mañana y pasado mañana las respuestas de Jeremy Powell no son lo suficientemente motivadoras para los inversionistas, entonces podríamos ver una corrección que pudiera llevar al Standard & Poor's a la zona de los 4.200 y vuelvo y repito, en este momento no es una razón para pensar que la tendencia va a cambiar. ¿Por qué lo digo, digamos, de una manera tan enfática? Porque los indicadores macroeconómicos no han cambiado y no van a cambiar en una semana, porque la inflación bajó, porque se están empezando a ver datos buenos en términos de crecimiento de construcciones nuevas, porque la gasolina tampoco ha subido mucho. Entonces, digamos que esos indicadores por ahora no deberían preocuparnos, ¿ya? El mejor consejo tal vez es empezar a tomar algo de utilidades en sus portafolios, sobre todo en el sector tecnológico, tal vez de manera temporal. Vamos a tratar de concluir. Este comité, como ustedes ven, fue muy breve y fue breve básicamente porque no existen noticias más relevantes que las que podrían o las que van a ocurrir esta semana, como lo que menciono acá. El driver de corto plazo del mercado, en definitiva, es el testimonio de Jeremy Powell en el Congreso el día miércoles, perdón, aquí me equivoqué, y el día jueves.
El mercado entonces podría tener un respiro en estos días. La otra conclusión de este comité es que la Fed definitivamente subirá las tasas de referencia en el mes de julio y finalmente la expectativa, aunque sigue siendo positiva, los invito a tener algo de cautela. Como siempre, les agradezco su participación en nuestro comité de inversiones. Nos veremos la próxima semana. Les deseo realmente una feliz semana para todos. Muchas gracias por su participación.